Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que es el tema de sanidad de animales menores. Bueno, yo soy médico veterinario y hoy día vamos a hablar sobre todo lo que implica, ¿no? El tema sanitario, ¿no? Enfocado específicamente en lo que son animales menores, pero de producción, ¿no? Nosotros de repente, bueno, desde mi perspectiva podemos decir los animales menores a los animales de compañía, ¿no? Pero en temas de producción, es referido pues a porcinos, cuyes, abejas, aves, ¿no? Los cuales muchos participan en la cadena alimenticia, ¿no? En la cadena productiva, que es destinada para el consumo humano. Entonces, es vital que el cuidado que tengamos a nivel sanitario en el proceso de crianza sea muy importante, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Que tengamos en cuenta diferentes factores y cuáles son los que más influencian esto. ¿No? Además de tomar en cuenta, por ejemplo, ¿no? Cuáles son las enfermedades o dónde buscar referencias para nosotros informarnos sobre cuáles son las enfermedades notificables, por ejemplo, ¿no? Es algo muy importante para nosotros como país, no seamos de repente peruanos, seamos extranjeros. ¿Por qué? Porque el tema que involucra a la OIE, bueno, que ya no se llama así, ya vamos a ver, que ha cambiado a partir del 2021-2022, su denominación implica, ¿no? Que nosotros notifiquemos. ¿Por qué? Porque estamos dando reportes, ¿no? Epidemiológicos, evidentemente, sobre la presencia de diferentes enfermedades, ¿no? En este caso, que puedan afectar a los diferentes animales de producción. En algunos países, pues, son destinados a consumo humano, en otros son vistos como mascotas, muchas veces, en el caso de los cuyes, ¿no? Sin embargo, pues igual hay presencia de enfermedades, ¿no? En el caso de aves, porcinos, por ejemplo, tenemos presencia de algunas enfermedades zoonóticas. Entonces, uno tiene que tener cuidado en ese aspecto, ¿no? Sobre todo cuando estos son destinados a mataderos, ¿no? Obviamente hay más cuidado cuando son mataderos autorizados, no hay de repente una mayor supervisión, lo cual no quiere decir que en mataderos que no están autorizados me puedan decir de que no hay un médico veterinario presente, ¿no? Igual, solo que hay cierta supervisión y hay más barreras en los autorizados que me van a permitir tener animales aptos para consumo humano en la mesa, ¿no? Entonces, vamos a ir avanzando un poco y vamos a ver todo el aspecto sanitario que involucra, cómo es que esto influye tanto en los alimentos que son para consumo humano, y algunas enfermedades notificables y algunos métodos de diagnóstico, ¿no? Y vamos a ver, les voy a presentar algunos videos y un libro de toma de muestras. ¿Por qué? Porque en la parte sanitaria, si bien es cierto, nosotros tenemos que reportar enfermedades, ¿verdad? Entonces, ¿a quiénes reportamos? Usualmente son a los entes reguladores de cada país. Nosotros en Perú tenemos el SENASA, ¿no? En otros países como México tienen al Senacica, por ejemplo, ¿no? Al ICA, ¿no? Sé que es en Ecuador o en Colombia, y algunos, ¿no? O el Senaciaj, ¿no? Entonces, vamos a ver. A ver, vamos avanzando un poco para ir. Bueno, entonces es un poco el tema del contenido. Vamos a ver el tema de introducción, sanidad, qué es el tema de enfermedad en sí, qué involucra también, porque como somos veterinarios en algunos casos, yo lo estoy viendo desde el aspecto veterinario, entonces me va a hacer pensar ahí, entonces, cómo se causa una enfermedad, qué es lo que yo denomino como enfermedad y qué puntos tengo que tomar en cuenta para yo catalogarlo dentro de los factores que están interrelacionados para que se provoque esta enfermedad, ¿no? Muchas veces ya antes pensábamos obviamente en la triada epidemiológica, pero ahora ya los conceptos han ido avanzando y se han ido fortaleciendo. Entonces ya para nosotros ya no es simplemente una triada epidemiológica o el flujo natural de las enfermedades, ¿no? Los métodos de crianza, como debe ser, siempre nosotros el tema sanitario se ampara bajo diferentes pilares, ¿no? Y muchos de ellos, y dentro del más importante desde mi perspectiva, es el de bienestar animal, ¿no? Animales sanos dan productos sanos, ¿no? Las pruebas diagnósticas también son importantes, las medidas de prevención, pero obviamente las medidas de prevención van a salir o se van a desprender a partir del conocimiento de las diferentes enfermedades, ¿no? Y obviamente sus causas. Entonces, tengo que evitar esas causas para que las enfermedades se prevengan. Me sale más barato a mí, como productor, como criador, prevenir, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en la prevención a veces se invierte mucho más, pero cuando entra una enfermedad, alguna crianza, porque no hay adecuadas medidas de bioseguridad,
genera grandes pérdidas económicas. Entonces prefiero invertir en prevención, en bioseguridad, que perder, pues a veces cuando son explotaciones grandes, millones de pesos, millones de soles, millones de dólares. No, algunas conclusiones y referencias bibliográficas. Las conclusiones las vamos a hacer básicamente de manera oral y las referencias les voy a adjuntar. eh, Hay diferentes links y lo único que podría adjuntarles complementando es un libro, es del 2017, pero me gusta porque tiene todas las especies, ¿no? Y qué tomas de muestra debo tomar, qué tipo de muestras debo enviar, por ejemplo, a los laboratorios, qué material debo usar, qué medidas de bioseguridad. Entonces, ya uno, tomando en cuenta eso, ya lo aplica, ¿no? De acuerdo a su realidad, obviamente, porque muchas veces estamos en campo, entonces tenemos que adaptarnos a lo que hay. Entonces, de alguna manera, cuando llegamos ahí, de repente les cuento alguna experiencia relacionada a ello, porque es importante, ¿no? Nosotros a veces no tenemos a la mano ello. La idea es que sí tengamos por lo menos herramientas básicas que nos permitan tomar muestras, ¿no? O hacer de repente alguna necropsia rápida y enviar esas muestras de acuerdo a la enfermedad que nosotros más o menos sospechemos cuando hacemos la necropsia, ¿no? Sea un pollo, sea un cerdo, un lechón, por ejemplo, ¿no? Hasta un cuy también. Entonces, esas son algunas cositas que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, como introducción, vamos a ver que la sanidad animal está muy relacionada con la salud con la salud de los animales, ¿no? Que son catalogados como menores en este caso, como ya habíamos mencionado, los cerdos, las aves, los cuyes, ¿no? Pilares importantes dentro de ellos son las buenas prácticas pecuarias, que son referido al tema de crianza, el bienestar animal, y todo esto soporta la cadena alimentaria, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, con las buenas prácticas pecuarias, yo voy a tener productos de calidad cuando lleguen a los mataderos, sean mataderos de aves, sean mataderos de porcinos, también hay mataderos de cuyes autorizados también. No, entonces eso me va a permitir que yo tenga en la mesa del consumidor un producto inocuo, ¿no? Y ya si hablamos de repente de camales un poquito más exigentes y sobre todo de eh, temas de calidad, porque la calidad la pone el cliente, de repente ya otra cosita, algún plus adicional que me permita ser un poquito más exigente, porque dependiendo también del tipo de mercado al que yo me oriento. Entonces, son varias cosas, ¿no? Y eso también, el tipo de mercado también me va a hacer determinar qué tipo de crianza yo quiero tener, ¿no? Por ejemplo, no he visto en cerdos de verdad una crianza ecológica, pero sí vemos en temas de cuyes, en temas de aves, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, en res, ya estamos viendo, ¿no? El tema de la carne de pastura, que son animales alimentados netamente al pastoreo, ¿no? En el caso de aves también tenemos pollos camperos, como le denominan algunos, ¿no? Que son animales que también son pollos que pastean, ¿no? En el caso de cuyes siempre es en confinamiento, pero algunos optan simplemente por darles alfalfa porque complementa todas sus necesidades, requerimientos nutricionales, pero a veces falta y lo complementan con gordo, ¿no? Con algún tipo de alimento balanceado, perdón. Entonces ya, ahí. En el caso de las aves también de postura, ¿no? También ahora hay los huevos ecológicos. Entonces ya, tenemos un sector que me requiere esto, entonces tengo que tener de repente algún tipo de certificación de bienestar animal también para avalar que esos alimentos no hay crueldad, ¿no? Durante su producción, ¿no? Entonces, eso es un poco alguno de los puntos a tomar en cuenta. Ahora, dentro de los pilares de producción, vamos a ver que es algunos puntos que ya hemos ido tratando y mencionando de manera muy general, que es el tema de sanidad, el tema de genética, instalación, manejo y administración. Dentro de la sanidad ya vimos que está altamente relacionado al tema de prevención, ¿no? Y vemos que prevenir es mucho mejor que tratar o controlar una enfermedad, ¿no? En el tema de genética también es importante, ¿por qué? Porque yo voy a seleccionar mis mejores machos reproductores, hembras reproductoras, ¿no? Aplicable mucho más a lo que es el tema de cuyes. En el tema de aves, pues ya vamos a ver el tema de líneas, que son las COP, por ejemplo, las Highland, ¿no? Entonces son algunos ejemplos que vamos a tomar en cuenta, obviamente dependiendo de lo que nosotros queremos, si es carne o es postura, ¿no? En el caso de cuyes también,
¿no? Y vamos a ver diferentes tipos de líneas. En cerdos también hay un montón de líneas que se han ido desarrollando y mejorando. Aquí tenemos en Perú, tenemos la línea PIC, después, de acuerdo a la crianza, tenemos la línea Tahuampa, entonces van cambiando, ¿no? Y sobre todo se ve mucho en las empresas grandes, Redondo, San Fernando, ¿no? Entonces, ahora el tema de instalación va mucho de la mano al tema sanitario. Entonces, el tema de instalación me va a permitir yo darle a las diferentes especies menores confort, ¿no? Estabilidad, tranquilidad, porque obviamente también debemos establecer, y esto durante la construcción de determinados equipamientos o donde se vayan a albergar todo el periodo de crianza hasta la saca de cualquier especie, tiene que tener las medidas adecuadas para que le permita el movimiento adecuado a estas especies, ¿no? Y también, ¿no? Por sectores, desde la maternidad, el tema de recría, engorde, etcétera, ¿no? De repente dónde van a estar los padres, después hay el tema de los hijos, ¿no? Entonces hay que hacer la separación también por ambientes, ¿no? Y en cada ambiente también hacer prevalecer las medidas de bioseguridad. Entonces, en animales de producción, lo más importante, sobre todo en esa parte, porque los animales que son de mayor riesgo y que me generan más pérdida económicas son los cerdos y son las aves. ¿Ok? Entonces es importante que ahí nosotros digamos, oye, sí, ¿no? Necesito, ¿qué medidas me van a ayudar a prevenir el ingreso de enfermedades? Entonces, en este caso son las medidas de bioseguridad, usar pediluvios, desinfectar el tema de los camiones que traigan los alimentos para alimentar a toda la explotación, ¿no? El cambio de indumentaria de los trabajadores, que son algunas medidas de buenas prácticas de bioseguridad, la indumentaria adecuada, el tema del tipo de que se laven las manos, buenas prácticas, ¿no? De manufactura también. Entonces, hay varias cositas y de repente también implementar el plan sanitario, ¿no? La vacunación adecuada, la desparasitación, la desinfección oportuna de todos los ambientes. Entonces, eh, también aunado a un MIP, ¿no? Que es un manual integrado de plagas, de repente, sobre todo en el tema de almacenamiento de alimentos, no quiero roedores, no quiero gatos, no quiero aves silvestres, entonces es importante la hermeticidad de la instalación en lo posible, ¿no? Y en este caso, pues como se hace tanto en porcinas como en aves, el manejo de cortinas y en cuyes también, el manejo de cortinas es importante por el tema de la ventilación. Por eso es importantísimo que se implementen instalaciones adecuadas, ¿no? Ahora, en el tema del manejo, el tema humano, ¿no? Es importante que haya personas que están identificadas con la crianza, que les guste ese proceso. Porque ¿qué pasa si contratamos personal que no le interesa para nada? Entonces, no nos va a hacer un trabajo adecuado. Y muchas veces cuando solamente somos dueños o de repente coordinadores, entonces no va a haber una adecuada identificación del trabajador con lo que hace. Entonces, para nosotros es vital tener ello, ¿no? ¿Por qué? Porque va a cuidar bien de los animales, va a poder reportar, no, esto es en el caso de los operarios, ¿no? Va a poder reportar alguna incidencia, no sé, animales muertos, o ha visto algo diferente en los diferentes corrales que pueden haber. Igual, ¿no? Cuando hay un tema de manejo de parte de un médico veterinario o un ingeniero zootecnista o de repente un MBZ, entonces tiene que ser un paseo general, ¿no? Por todas las explotaciones, por todas las crianzas, por todos los galpones, galpón uno, 2, 3, ¿no? Y observar todo. ¿No? ¿Por qué? Porque eso me va a permitir ver, ¿no? De repente en el galpón 2 veo que hay animales que están tosiendo, tienen algún problema respiratorio, ya, separo, ¿no? Separo, hago algún protocolo de bioseguridad ahí para el tema de desinfección del área y separo todo ese lote, ¿no? Y empiezo de repente a hacer muestras, ¿no? Tengo que hablar con el trabajador, tengo que ver si había algún cambio de alimento, o sea, hacer todo un proceso yo como digo, ¿no? Siempre es un proceso de investigación, ¿no? Te vuelves un investigador, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para saber, ¿no? ¿Dónde ocurrió la falla, ¿no? ¿Cuál fue la razón? Ahora, en el tema administrativo. El tema administrativo creo que también es importante dentro de todo. ¿Por qué? Porque yo necesito analizar bien la situación, ¿no? ¿Cuáles van a ser los pros y contras, ¿no? Obtener las fuentes de ingreso, por eso hay que ser un buen analista, ¿no? Un buen analítico, un buen gestor. ¿Por qué? Porque a partir una adecuada administración, yo voy a tener tanto la sanidad, la genética, las instalaciones, el manejo, bien manejadas, ¿no? Uno, porque yo voy a saber qué utilizar.
Y sobre todo, una buena administración va a ser a partir de que yo encuentre el personal capacitado adecuado, ¿no? A veces vemos que no necesariamente contratan a los más indicados. ¿Por qué? Por un tema económico, básicamente, ¿no? Porque me sale más barato contratar de repente, ay, no, alguno que recién empieza, ¿no? Entonces, bueno, ya me va a salir más barato, pero ¿qué pasa? No conoce, no sabe, entonces todo esto va a provocar que se eleven los costos de sanidad, de repente los temas de genética, porque de repente no hubo un tema de inseminaciones artificiales adecuadas, por ejemplo, manejo reproductivo, entonces ya viene el tema del problema, ¿no? Las instalaciones también me recomendó de una forma, pero al final causó que no sea la adecuada, ingreso demasiado aire, de repente no hay una buena ventilación, entonces ya se afecta todo eso, ¿no? Entonces, teniendo todo esto súper equilibrado, nosotros vamos a tener un éxito garantizado, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a hacer que nosotros tengamos un cariño por la industria, ¿no? Un amor por los animales y requiere esfuerzo, sinceramente, ¿no? Todas las producciones requieren esfuerzo, ¿no? Por eso es que hay empresas que crecen tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema del esfuerzo es importante para la implementación de cada uno de estos pilares, ¿ok? Ahora, vamos a ver el tema de la enfermedad en sí. Vamos a ver que la enfermedad, según la OMS, es una alteración o desviación, ¿no? Del estado fisiológico de una o varias partes del cuerpo, sea de cualquier especie, ¿ah? Por causas generalmente conocidas, manifestadas por síntomas y signos característicos, ¿no? Característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Muchas veces ya sabemos la casuística de diferentes enfermedades, entonces ya sabemos su proceso, ¿no? O sea, animales a veces no. ¿Por qué? Porque igual que en las personas, el sistema inmune de las diferentes especies menores va a cursar o va a actuar diferente, ¿no? ¿Qué pasa si yo no estoy dando una alimentación adecuada? Entonces, hay algún grupo que va a morir antes de repente, o va a tener disminución de peso mucho más rápida que el otro, ¿no? De repente se ve que tienen las mucosas más pálidas o de repente ya tienen fiebre. Entonces, tomando en cuenta todo ello, es que todos los diferentes jalpones, obviamente, de acuerdo a las condiciones en las que se encuentren, van a desarrollar los signos y o síntomas de determinada enfermedad de manera diferente, ¿no? Entonces, eso es uno. Sin embargo, al final, cuando nosotros ya vemos los síntomas y realizamos el tema de necropsia, eh, al aperturar la cavidad, vamos a ver que sí, corresponde muy bien a diferentes enfermedades. Obviamente nosotros tenemos que ver, oye, con cuál tiene mayor compatibilidad, ¿no? Por eso hay que hacer una descripción en orden, ¿no? Desde craneal hasta caudal, de todo el cuerpo del animal, ¿no? Y a partir de eso, nosotros vamos a determinar si vamos a, qué órganos vamos a mandar, ¿no? Para hacer algún diagnóstico de laboratorio. En caso de porcinos, aves es importante siempre ampararse en los exámenes de laboratorio. En caso de cuyes también, si es una crianza ya amplia, de manera comercial, empresarial, obviamente sí, ¿no? Porque hay diferentes enfermedades, ¿no? La mayoría de veces muchos cuyes mueren por salmonelosis, ¿no? Entonces, ahí tenemos uno, ¿no? En caso de aves puede ser Newcastle, o puede ser Gumboro, de repente ahora como ya tenemos el tema de influenza, también puede ser por influenza, obviamente eso ya sería demasiado grave y ese sería un problema, ¿no? En el caso de cerditos o cerdos porcinos, tenemos la peste porcina clásica, la diarrea epidémica porcina, este, Augeski en algunos casos, eh, neumonías, ¿no? PIRS. Entonces, hay diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Tanto respiratorias, reproductivas, bacterianas, etcétera, ¿no? Virales en su mayoría, ¿no? Que son las que más afectan. Ok, entonces, hay que ver que la OIE para el 2020, ¿cómo es que influencia el que yo conozca la enfermedad? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya existe, a partir del 2020, la OIE manifestó que había una próxima revolución alimentaria, ¿no? Entonces, iba a haber un mayor requerimiento. ¿En qué? Iba a haber un aumento en la demanda de proteínas y alimentos de origen animal, ¿no? También se prevé la salida de la pobreza de más de 2 millones de personas que accederán a la clase media. Entonces, ¿eso qué me implica? Que va a haber mayor requerimiento de alimentos, ¿no? Muchas veces, la gran mayoría van a ser de origen animal, ¿no?
Habrá una evolución económica y social significativa en Asia y América Latina. Va a haber cambios hacia modelos productivos sustentables, obviamente, ¿no? De esa época a la actualidad ya vemos que la gente ya se preocupa mucho más por el tema de bienestar animal, ¿no? De repente, si yo no soy vegana, pero de repente soy vegetariano, entonces, pero me preocupa el tema de bienestar animal, de repente, ¿dónde compro los huevos que yo consumo? Ah, ya no. Entonces, como me preocupa el tema de bienestar animal, yo solamente voy a consumir aquellos que tengan la certificación, no de bienestar animal. Entonces, ya solamente voy a consumir eso, ¿no? Y que me garantice que esos huevos son criados con aves de pastura, ¿no? Ya, entonces ahí va un ejemplo, ¿no? Eso es para los ovo-lacto-vegetarianos, ¿no? Se llama, ¿no? Que es un ejemplo. Ahora, vamos a ver que también hay el aumento de las zoonosis emergentes por cambios de la demografía humana y animal. Ok. Hace mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, será un año, más o menos, tengo una colega, ¿no? Con la que conversábamos un poco del tema de los porcinos, ¿no? Entonces, son como laboratorios andantes, ¿no? Igual que las aves, ¿no? Entonces, se produce la replicación de diferentes virus dentro de ellos. Entonces, muchos de esos van a llegar a ser causantes, ¿no? Del tema en algún momento, no lo sabemos, porque ya tenemos zoonosis emergentes, que están afectadas por el tema de la demografía. Sabemos, por ejemplo, que ya hay poco territorio para vivir. Entonces, eso hace que la gente a veces viva de manera muy acumulada, muy encerrada, ¿no? Entonces, eso provoca que estén mucho más cerca de las crianzas, ¿no? Yo hace, ¿cuánto será? 2023, el año pasado, por inicios de año, ¿no? Vi una crianza, pues, que era en un cerro, ¿no? En un cerro, en un arenal, mejor dicho, pero era como una montaña. Entonces, las casitas estaban al costado, ¿no? Y las crianzas estaban pegaditas, ¿no? Y esas personas se alimentaban con pollos crudos, esos porcinos. Entonces, obviamente, en aquel momento solamente se les hizo una observación de la situación y se les recomendó las medidas preventivas. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, hay un tema de regulación, porque hay normativa para las buenas prácticas pecuarias en el tema de crianza de porcinos y de aves. Entonces, dentro de ello está contemplado que está prohibido la alimentación con residuos avícolas crudos, ¿no? Y sobre todo si son animales muertos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Ya teníamos el tema de influenza encima. ¿Y quién quita que esos animales no hayan muerto por influenza? Entonces, sabemos que los porcinos son como máquinas andantes, ¿no? De laboratorio, donde replican todo. Entonces, si consumía estos alimentos, estas aves crudas, muertas, y habían sido por influenza, obviamente hubiera replicado y probablemente ahí se hubiera producido un tema de zoonosis. No, simplemente se les amonestó porque hay que tomar en cuenta, nosotros aquí en el Perú tenemos muchas crianzas de traspatio. Las crianzas a partir de granjas son muy pocas. Entonces tenemos mayor probabilidad de tener más enfermedades, pero también personas de bajos recursos. Parece mentira, pero ellos no utilizan concentrado, de repente hasta residuos de, de agrícolas podría ser, ¿no? De repente, pero no. Entonces, ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque se les hacía, dentro de todos los gastos, para ellos se les hacía mucho más barato conseguir aves muertas para el consumo de su cerdo, ¿no? Y mínimamente por lo menos cocido, pero ni así, ¿no? Entonces ahí viene todo el problema y todo el tema que a la OIE le preocupa, y no solo a ellos, también a la OMS y a la FAO, porque afecta a los alimentos y también la salud de los seres humanos. Entonces, ya vamos viendo un poco que aquí ya se va viendo el tema de la triada epidemiológica, ¿no? Yo me voy a tener que preocupar por el medio ambiente, por el agente causal y por el huésped, ¿no? Vamos avanzando. Entonces, bueno, como verán, la triada epidemiológica que ya hice mención ha evolucionado con el tiempo. Entonces ya nos preocupamos por un tema de una salud. ¿Por qué? Porque ya en estos temas que afectan y que pueden afectar la salud pública, para nosotros, ya no de repente podemos incluir un ingeniero agrónomo también que pueda aplicar, ¿no? Diferentes realidades.
Entonces, aquí vamos a ver que en el tema de una salud, la salud humana y la salud utilizar medicamentos. Pero ¿quién me va a decir cómo voy a utilizarlos? Les pudieron recomendar en una agropecuaria X. No tenemos esta problemática aquí. Organismo adecuadamente, entonces ya no va a necesitar ese antibiótico, de repente va a necesitar otro. No en cuenta el problema en la salud pública por el tema de resistencia de antibióticos, ¿no? Problemática que para el 2000 mucho, que los pollos y los porcinos tengan un periodo de saca rápidamente. Súper rápido. Entonces se utilizan diferentes, no descansan, no duermen. Que eso es importante a tomar en cuenta. Que hacer la disciplina. ¿Por qué? Porque nos volvemos disciplinados cuando hacemos la implementación de las medidas de bioseguridad. Entonces, en ese momento empieza todo el tema del orden, ¿no? ¿Por qué? Porque mi trabajador, eh, a la explotación, también tienen que respetar, ¿no? Entonces ya, y todo el personal también tiene que estar al control implementadas ante alguna desviación de mis medidas preventivas. Entonces, es más barato prevenir que lamentar. Por eso el tema de bioseguridad siempre tiene que ser implementado. Biosanitarios, en la preparación de productos, etcétera. Siempre está el tema de bioseguridad. O sea, nosotros mismos, ahí empezamos nosotros a aplicar bioseguridad. Y recién, porque de repente algunas no toman. Ahora, vamos a ver un poco del tema de enfermedad, cuáles son los agentes etiológicos causantes.
Por ejemplo, no, Perú desea ser libre de peste porcina clásica, ¿por qué se le va a permitir? Por eso, creadores, así sean de repente en el caso de Tres Patio o de repente grandes empresas, hay algunos, por ejemplo, aquí tal vez se tenga un poco más de consideración en el tema de las amonestaciones, el tema de las multas, ¿no? Pero como tal, porque evita muchos problemas, sobre todo el tema de los brotes. Si la enfermedad es producida, no, tenemos un agente etiológico, ¿no? Los también temas parasitarios también, temas físicos, usaron, por ejemplo, ¿no? Tema inmunitario, el estrés del ambiente, mm, algo que los predisponga al ingreso de cualquier agente etiológico. Y clínicos que nosotros que se pueden evidenciar, ¿no? Frente hay palidez de mucosas, disminución del consumo de alimentos, están con las... También el tema del diagnóstico. El diagnóstico nosotros tenemos que ser, todo empieza en hacer un diagnóstico presuntivo. ¿Yo dónde veo mi diagnóstico definitivo? Cuando yo hago pruebas, no por eso lo hago de repente una necropsia y me quedé con la sospecha. Entonces de repente no era. Eso también va a generar problemas en el tema, uno económico y otro que probablemente si hubiera sido de repente, los veterinarios ya expertos y con amplia experiencia en el campo, tanto en aves, pero igual hacen el tema de la aplicación de tratamiento y las queriendo comentar, que es el acceso en línea a la Organización Mundial de Sanidad Animal.
permitir que nosotros sepamos dónde ir, ¿no? Y sobre todo, no Y se logra ver acceso en línea en código terrestre, ¿dice eso? sí, está bien, listo. Muchas gracias. E infestaciones incluidas en este capítulo se han evaluado en conformidad al capítulo 1.2. Mucobacteriano, tenemos la cudriosis, la encefalitis japonesa, la encefalomielitis del este, la ovino, la brucela también, en ovinos, caprinos. Tenemos micobacteria en tenemos peste bovina, rabia, leishmania, trichinela, trypanosoma, pirijaprina, taileria, la divizna, la neumonía contagiosa, porcina africana, el virus de la peste aviar por delta patogenicidad. Tenemos la infección por micoplasma galloséptico, micoplasmosis aviar, la infección por micoplasma aviar también, infección en las aves que no sean aves de corral, incluidas las aves silvestres por los virus de influenza de tipo A de alta patogenicidad, infección en las aves domésticas y las aves silvestres cautivas por el virus de la influenza aviar de baja patogenicidad, ¿no? Cuya transmisión natural se ha demostrado en el hombre y que están asociadas a consecuencias graves, ¿no? Laringotraqueitis, pulorosis, rinotraqueitis del pavo, tifosis aviar. Y aquí tenemos algunas también, ¿no? En el caso de abejas, por ejemplo, ¿no? Abejas melíferas, la loquea europea, la loquea americana, acá Paris woody, Tropilaes, Varroa, la barrosis, ¿no? Escarabajo de las colmenas también, ¿no? Y en el caso de camélidos, ¿no? Bueno, eso podría ser interesante, pero tenemos virus del camello y infección de coronavirus, ¿no? Entonces, en el caso de camellos en sí, ¿no? Entonces, vamos a ver que todo esto va a estar descrito ya a nivel de que lo puede mencionar. Aquí hay un PDF adjunto, ¿no? Entonces, vamos a ver que tenemos las diferentes listas, ¿no? Y estas listas de las enfermedades eh, muchas veces son las que son notificables, ¿no? A ver, quiero ver esto. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? A ver, aquí ya volvemos aquí y vemos el tema del índice analítico, un poco de tema en general, ¿no? De generalidades. No, que ya me habla del tema de la vigilancia sanitaria, ¿no? Las enfermedades también se pueden buscar una por una también, ¿no? De acuerdo al código que tengan al costado, por eso es que viene con el tema del código sanitario, para que se busque. Por ejemplo, vamos al índice.
Ah, acá están, por ejemplo, ¿no? Acá están las diferentes enfermedades. Índice analítico, ¿no? Tenemos aborto enzótico, recomendaciones para el comercio de mercancías. Me va a salir una por una. Anaplasmosis, anemia, babesiosis, temas de bienestar animal, igualito, por ejemplo, ¿no? En temas del sacrificio, el temas de producción en cerdos, el sistemas de producción de ganado de vacuno, de pollos de engorde, cómo debe ser el transporte marítimo, el transporte terrestre, por ejemplo, la utilización de animales para investigación y educación. Entonces tenemos diferentes tipos, ¿no? Matanza con fines profilácticos. Y a nosotros, pues, nos interesaría el tema del sacrificio, sistemas de producción de cerdos, pollos, ganado, ¿no? En este caso, ¿no? También, y todas las enfermedades que están relacionadas, ¿no? A ver, vamos a ver alguna, ¿ya? A ver, ay, mi internet está un poquito lento. Acá está. Mm, Acá está. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos las disposiciones generales, las recomendaciones para la importación de gallinas y pollos, las recomendaciones para la importación de aves de un día, la importación de huevos para incubar de gallinas, por ejemplo, ¿no? Tenemos algunos casos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Ya, a ver, para Bruselas, sí, es mi internet. Acá, ¿no? Por ejemplo, igual, disposiciones generales, efectos que presenta el capítulo, bovinos, ovejas, cerdos, puras, por ejemplo, países o zonas históricamente libres, ¿no? De infección por me va a permitir saber, ¿no? Cuáles son los países o zonas libres de infección por brucela en bovinos sin vacunación, por ejemplo, ¿no? En bovinos con vacunación, en países o zonas libres de infección por brucela en ovejas y cabras sin vacunación y en ovejas y cabras con vacunación. Entonces me permite que nosotros sepamos, ¿no? Cómo es el tema del transporte, cuáles son los países, entonces un poco como indagar, porque no es que solamente hagamos comercialización dentro de nuestro propio país, ¿no? La idea es que se vaya creciendo y desarrollando, entonces conocer un poco de la amplia gama, que es lo que toma en cuenta la, la OIE en este caso, para el tema del manejo de las enfermedades, es importante, ¿ok? Entonces ya, eso es uno. Ahora vamos a seguir avanzando. Listo. Listo, la crianza. Entonces, como ya había mencionado, ¿por qué es importante la crianza? Porque nos va a permitir tomar en cuenta diferentes aspectos, ¿no? La crianza es importante porque permite tanto criadores, ganaderos, empresarios aprovechar el máximo, ¿no? Las bondades de los animales menores para tener una rentabilidad adecuada, ¿no? Entonces, aquí vienen lo que son buenas prácticas ganaderas, buenas prácticas pecuarias, ¿no? En la producción. Entonces, aquí están involucradas quiénes, las empresas y la empresa, las personas y la empresa. Entre ellas vamos a ver la organización de la empresa, que es la parte administrativa, y el personal, que son los operarios, que son, creo que son una de las partes fundamentales para que todo camine muy bien. ¿Ok? En el tema del animal y su manejo, el manejo del rodeo, o sea, el manejo en la crianza, ¿no? La alimentación, la salud animal y el bienestar animal. Con bienestar animal nos estamos asegurando todo, porque dentro de los pilares del bienestar animal está que tú le des sanidad al animal y también le des una alimentación adecuada, porque y el confort adecuado. Entonces, si tenemos bienestar animal, entonces nuestra crianza está ok. Y obviamente implementado con el tema de bioseguridad, ya tenemos ganado mucho camino. La infraestructura de producción, establecimiento, instalación, equipos y herramientas, ¿no? La infraestructura de producción. Entonces, todo lo que tiene que ver con instalaciones, básicamente, está muy orientado ahí. Ahora, el ambiente y la producción, tenemos que tener un suelo adecuado, si hacemos pastoreo, tenemos que ver cómo son los potreros, ¿no? Si voy a hacer rotación del ganado, cada cuánto,
cuántos tiene que haber en ese potrero, no puedo hacer un sobrepastoreo tampoco, porque luego me perjudica porque estoy maltratando y desgastando el suelo. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. El agua también, qué tipo de agua le estoy dando a mis animales, de dónde proviene, porque a veces hay también parasitosis que son transmitidas por el tema del agua y también dependiendo del clima, ¿no? Algunas pueden ser fosilo-hepáticas, y es como vamos a hablar del tema de ovinos y caprinos, ¿no? El tipo de forraje también, qué tipo de forraje hay en la zona que haga que mi ganado gane mayor peso en un tiempo no tan largo, ¿no? El tema de gestión de estiércol y efluente, muy importante en la crianza de aves y porcinos, ¿no? Que son de las crianzas donde mayor cantidad de agua se emplea. Entonces, ¿qué voy a gestionar? La idea es que yo tenga una economía circular, entonces yo reutilice todo y aproveche. ¿No? Por eso ya se ve el tema de los digestores, ¿no? Para la obtención de energía, ¿no? De los biodigestores, ¿no? Entonces, la gestión de los residuos, ¿no? La adaptación y mitigación al cambio climático. Entonces, oye, ¿dónde yo estoy liberando mis efluentes? Estoy afectando el ambiente aledaño a la zona donde yo estoy criando. Estoy contaminando ríos, estoy contaminando suelos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Entonces, la idea es que sea una crianza amigable con el medio ambiente, ¿no? Por eso había ejemplo, ¿no? De repente nos estamos separando, pero ya están implementándose adecuadamente las crianzas, en el caso de ganado, ¿no? Sin alterar el tema del ambiente donde se va a ubicar esta crianza, ¿no? Ya mejor, ya no tengo que talar tantos árboles, sino voy a tener una crianza sostenible empleando el tema de la silvicultura, ¿no? Entonces, rodeo de árboles, hay una mejor ventilación para mis animales, si es que estamos en las zonas de la selva, y hago mi crianza en el centro, ¿no? Entonces, me evito talar, ¿no? Más bien aprovecho lo que tengo. Ahora vamos a ver un poco de generalidades sobre el tema de explotación, ¿ok? De especies menores. A ver, me parece. ¿Se escucha? Eso quiero saber, disculpen. ¿Sí se logra escuchar el video? Sí, sí, sí. Ya, listo, perfecto. Las especies menores son el grupo de animales de importancia económica y zootécnica y que han ocupado un gran espacio dentro de los productos de la canasta familiar. Las especies menores, decíamos entonces que son todos aquellos animales pequeños que podrían tener importancia económica porque dan productos que tengan utilidad en la industria o en la alimentación. La carne, la leche, los huevos, la lana, el pelo. Por ejemplo, de las aves, hay una gran cantidad de aves que se han explotado en el mundo y uno empieza por definir, pues obviamente la gallina o el pollo. Hay animales que se han explotado más que todo como por regiones, entonces se habla, por ejemplo, del pato, del pavo, de las aves pequeñas para huevos. Bueno, hay muchas aves que se han utilizado como especies menores. En el campo de los roedores hay un amplio margen, inclusive se están ya aplicando como digamos ideas de zoocría, animales que normalmente han sido silvestres, que se están domesticando, que pueden presentar un gran potencial en producción. Entonces uno habla, por ejemplo, para empezar, el conejo, pero está la liebre, está el cuy, que ustedes conocen que se maneja más que todo en el sur del país, en Pasto, en pues toda la zona de Nariño, en todo el Ecuador y en el Perú, donde hay pues gran variedad de cuyes. Hay también el famoso chigüiro o la guagua. Son roedores que han sido normalmente silvestres y que están adquiriendo una importancia económica interesante, que se les ha reconocido ya su potencial en calidad y cantidad de carne que pueden producir por el aspecto de la reproducción, y entonces están tomando pues ese desarrollo grande. En el caso, por ejemplo, de los pequeños rumiantes, uno puede hablar de las ovejas. Entonces hay ovejas de lana, ovejas de pelo y ovejas de carne y de leche. Por decir algún ejemplo, la oveja manchega de España es famosísima por la calidad de la leche, que da hasta el 9% de grasa, entonces producen el queso manchego, que es un queso rico en grasa. Hay ovinos de pelo, los famosos camuros, o también conocidos como ovinos africanos, o también ovejas africanas se les dice.
Estos son animales que tienen un gran potencial, se han trabajado mucho en México y en Cuba, pero que en Colombia ya tienen un gran desarrollo, también se están utilizando en los llanos orientales, en la costa atlántica, inclusive pues ya en Antioquia hay buenos productores de ovinos de pelo o de camuros. Los cerdos en este momento tienen una gran demanda, son tal vez, digamos, de las especies menores, la más demandada, junto con las aves, las que más utilizamos nosotros, que son pues las gallinas y los pollos asadero que conocemos comúnmente, son tal vez las dos especies más utilizadas como especies menores. Digamos que se han desarrollado más desde el punto de vista zootécnico, industrial, que tienen programas avanzados en Europa y Estados Unidos de mejoramiento genético. Hace unos años la pesca artesanal era la única fuente de pescado para las cocinas colombianas. Actualmente se desarrollan proyectos piscícolas que están permitiendo obtener pescado de enfermedades del sistema músculoesquelético. La apicultura no solo se produce miel, sino también cera y propóleo. La cera es aplicada en la fabricación de velones y otros usos industriales, y el propóleo cada vez se usa más en la medicina convencional y la medicina alternativa. Además, la picadura de abejas se ha utilizado para tratar enfermedades del sistema musculoesquelético, Estamos viendo un como poco el del tema de la artritis crianza y de el reumatismo. animales. La miel de Bueno, se abeja tiene también es bien, aplicada en propone, cosmetología y en nutrición ¿no? humana, utilizada por personas Básicamente que sienten las que trabajan ahí más son, La importancia las de aves, las ¿no? Son especies las abejas. menores El son tema de porcinos grandemente también, a la los bovinos. importancia. Están muy Tenemos que ser equiparados con los pollos reproductores, porque es muy genética, carne, y algunos sus anexos, por ejemplo, el tema de subproductos para aprovechar para otras industrias, ¿no? Las menudencias también, que son muy aprovechadas también, para embutidos, preparación de alimentos para mascotas, etcétera, ¿no? Entonces es un poquito lo que podemos ver, perdón, se salió, pero en realidad eso es algo de manera muy puntual, ¿no? Que podemos tener en cuenta dentro de la aprovechación, el tema del aprovechamiento de especies menores, ¿no? En el caso de las cabras también tenemos tipos de crianza, algunas están poco a poco, ¿no? Se ha difundido el tema del consumo de la leche de cabra, ¿no? Y a partir de la leche de cabra ya puedes elaborar jabones, diferentes tipos de quesos también. Hay una revolución con el tema de quesos madurados, en el caso de derivados de la leche de cabra, yogures también, entonces ya es como que algo más saludable, ¿no? Recomiendan mucho más la leche de cabra que la leche de vaca, ¿no? Por el tema de las, de las moléculas de grasa que tienen, ¿no? De la de cabra es mucho más asimilable para el ser humano, se funciona. Entonces hay un mejor aprovechamiento, no cae tan pesado. Entonces nos va mucho mejor, ¿no? En el tema de aves también se aprovecha en realidad todo. Hay empresas que están aprovechando ya hasta para preparar sus productos para mascotas, ¿no? Estos temas de snacks para perritos, ya, o gatitos, ya también. Tengo muchas mollejas, tengo muchos hígados, snack para perro. Yo uso todo, ¿no? Yo uso alitas, uso, bueno, hasta el tema de las plumas para hacer harina de plumas también emplea, ¿no? Porque ya es una explotación obviamente grande y tiene sus platas de rendering adicionales a ello. Entonces, tienen todo el proceso junto, entonces ya ahí no se pierde absolutamente nada, ¿no? La idea es que se llegue a ese tipo de nivel en el tema de las crianzas, donde yo pueda reutilizar absolutamente todo y lo pueda reinvertir dentro de la empresa, ¿ok? Ahora, dentro de las pruebas diagnósticas, nosotros para determinar el diagnóstico de una enfermedad vamos a tener que basarnos a partir de la anamnesis, o sea, ser un investigador, un policía. Y a partir de eso nosotros vamos a determinar si es un diagnóstico presuntivo aparentemente y ampararnos dentro de nuestras pruebas, ¿no? Que son, pueden ser pruebas microbiológicas, parasitológicas o exámenes patológicos, ¿no? Los cuales van a estar aunados y me van a dar el soporte para yo determinar mi diagnóstico definitivo. ¿Ok? Y de la mano, pues también tenemos métodos complementarios de exploración, ¿no? Algunos rutinarios, otros especiales. Análisis clínicos, pueden ser estudios físico-químicos de diferentes secreciones, excreciones. Esto ya, como hablamos de aves, van a estar acompañados dentro del tema de la necropsia, todo lo que yo pueda obtener del cuerpo del animal, ¿no? En el tema de repente en caprinas, de repente hay una que está un poquito malita, ¿no? Entonces es una buena reproductora, ¿no? Es una buena madre. Bueno, puedo de repente optar por un tema de ecografías, radiografías. El tema de funciones, en porcinos a veces salen algún tumor, algo, entonces, bueno, puedo hacer una citología, por ejemplo, ¿no?
En el caso de caprinos, también puedo hacer un análisis de la leche, ¿no? Que muchos son para ovinos también, ¿no? Físico, química, bacteriológica. No, pruebas biológicas también especiales. No, la paroscopía podría ser, ¿no? De repente en el caso de ovinos, caprinos, el tema puede ser para el tema de inseminación, por ejemplo, ¿no? Por fines reproductivos netamente. Ya, ahora, eso es uno del tema de lo que les quería mostrar, para que nosotros saquemos conclusiones, ¿no? Pero antes de eso les voy a mostrar el libro, para el tema de toma de muestra. Discúlpame que me queje, pero es que me he sentado mal. Ya, a ver, espero que se pueda ver. Voy a dejar de compartir un momento, por favor, para compartir esto aquí. Esto se las voy a pasar, así que no se preocupen. De verdad que cuando lo encontré hace mucho tiempo para dictar alguna clase, me encantó ese libro. Ya, a ver, a ver. Ay, esto es actualizado. Ya, a ver, miren, por ejemplo, tenemos un manual técnico. ¿Se ve? Espero que sí. Yo pienso que sí se ve. Sí, sí. Listo. Ya, ahora sí, ya lo cerré. Ahí está, quería cerrar. Ya, a ver. Ya. A ver, tenemos el manual veterinario de toma y envío de muestra. ¿Ok? Dentro de ello vamos a ver. A ver, vamos bajando. Y vemos, ¿no? El tema de bioseguridad, ¿no? Desde los equipos de protección, equipos para la contención de animales, la identificación del animal, obviamente dentro de la muestra que nosotros vamos a remitir, que eso es algo sumamente importante. El acondicionamiento para el envío de la muestra también es algo básico. Y tenemos aquí, ¿no? Rumiantes, ¿no? Equinos, porcinos, ¿no? Y sangre, ¿no? Cómo hacemos el tema de la extracción de la sangre con un sistema al vacío, con la extracción de sangre con jeringa y aguja, buenas prácticas de extracción para prevenir hemólisis, buenas prácticas después de la extracción para prevenir la hemólisis también, ¿no? Tablas de medidas de las agujas y todos para extracción de sangre. Ahora vamos a ver el tema del piel y mucosas también, ¿no? Material para toma de muestra de diagnóstico de enfermedades de piel y mucosas, ¿no? En el tema del sistema respiratorio para toma de muestras para el diagnóstico de enfermedades del sistema respiratorio, muestras para el diagnóstico de enfermedades del sistema respiratorio, ¿no? Pulmón, linfonodos, secreciones, sangre. Material para toma de muestras para el diagnóstico de enfermedades del sistema gastrointestinal, muestras para el diagnóstico de enfermedades. Ya, sistema reproductor urinario, sistema circulatorio y linfático, sistema articular, sistema nervioso central. No tenemos el tema para aves también, abejas y así, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito. Por ejemplo, miren los equipos de protección. No, no es el ideal, ¿no? A veces no se aplica mientras tengamos guantes, de repente un tapabocas ya, mínimo, ¿no? Ya hay botas, ya, con eso. Con eso nos bastamos. Nosotros tenemos que resguardar la esterilidad de nuestras muestras siempre. O sea, ni bien las sacamos de cavidad, hacer toda la manipulación dentro de la cavidad. Se retira directo a la bolsa, no hay más. Obviamente tiene que ser una muestra bastante, un poco amplia cuando hablamos de tejido, un poquito más de uno por uno, yo siempre he pensado. ¿Por qué? Porque a veces cuando tú la mandas a la muestra al laboratorio, obviamente van a esterilizarla previamente, ¿no? Para que sea lo más, hay un tema de asepsia, es lo más inocuo, ¿no? La menor cantidad, la menor contaminación. ¿No? Entonces, es con esa finalidad. ¿Ok? Entonces, vamos a ver equipos para la condición de animales, boca, axial, inmovilizador nasal, por ejemplo, ¿no? En el caso de
para, para porcinos. ¿Ok? Veamos, el tema del aretado también. Nosotros en Perú aplicamos, y creo que muchos lo saben, hay el tema de numeración, ¿no? Aplicar el arete en la parte central de la oreja y entre las dos nervaduras principales, ¿no? Hay un tema de trazabilidad. A ver, ya, ahora vamos viendo, ¿no? Las cartas del material, ¿no? El manejo de todas las muestras. Acá, por ejemplo, ¿no? A ver, acondicionamiento para el envío de las muestras para el diagnóstico. Primer paso, acondicionar el recipiente que contiene la muestra, ¿no? Recipiente primario, identificado de forma clara y legible en una bolsa plástica herméticamente cerrada. Segundo paso, envolver este conjunto en material absorbente para prevenir posibles errores. Importante, debe realizar una desinfección externa. Todas las etapas del proceso de acondicionamiento de la muestra, desde el recipiente primario con la muestra, la bolsa plástica y la muestra secundaria hasta la caja isotérmica. No, tercer paso, acondicionar dentro de otro recipiente resistente, embalaje secundario como alternativa de embalaje. Secundario se puede utilizar, por ejemplo, una lata de leche en polvo, chocolatada, por ejemplo. Si se colocan varios recipientes primarios frágiles en un mismo embalaje secundario, se les debe envolver individualmente o separados para evitar contacto entre ellos, ¿no? Acomodar recipiente de caja isotérmica, embalaje intermedio, que a su vez deberá colocarse en el embalaje terciario externo, utilizar hielo reciclable en una cantidad compatible con el tamaño de la muestra y el tiempo hasta la llegada al laboratorio, ¿no? Como alternativa, utilizar una botella plástica bien cerrada con agua congelada, llenar el espacio vacío con rellenos blandos, copos de poliestirena expandido, diario papel absorbente. Quinto paso, y en la parte externa de la caja isotérmica, adherir la solicitud de examen debidamente completada y colocada en un folio plástico transparente. Cerrar bien la caja isotérmica y colocarla dentro del envase terciario, que deberá rotularse de acuerdo con las normas nacionales e internacionales, ¿no? En los lados opuestos, colocar orientación del embalaje, ese lado hacia arriba. Puntos importantes al completar la solicitud de los exámenes, ¿no? La localización de la propiedad, que es importante, la identificación del remitente de la muestra, la descripción del animal sospechoso de rebaño de la muestra y para la confirmación del diagnóstico se debe completar una solicitud de exámenes, ¿no? Para cada animal y la información complementaria. Y siempre debe ir de la mano con ello. Ya, a ver, por ejemplo, aquí, ¿no? El tema de la extracción de la sangre. Ahora vamos a ver una de porcinas, ¿no? Por ejemplo, aquí, cómo recolectar, utilizar el jerismo de sistema vacío, se levanta el usuario por el cuello, ¿no? De la yugular. La verdad que cuando yo sacaba muestra, yo no podía del cuello, lo sacaba de la oreja, me parecía más fácil, pero a veces el animal sufre mucho, entonces con ayuda se puede, ¿no? Tubo de ensayo sin anticoagulante, capacidad de 10 ml, y tubo de ensayo con EDTA K2, ¿no? Capacidad 5 ml, ¿no? Y así tenemos diferentes, ¿ok? Es bastante, esto de acá es importante que lo tengan también, ¿no? Porque tenemos los diferentes tubos y eso va a ser usualmente vamos a utilizar siempre el rojo o el tema del amarillito, ¿no? Que es más para campo, que tiene, también tiene un anticoagulante. El tema de piel y mucosa, raspados, ¿no? Mira, acá nos viene todo el tema de los materiales que podemos usar para el tema del diagnóstico, las enfermedades de piel y mucosas. Ejemplo aquí, ¿no? Cuando tenemos que sacar muestras del linfonodo. Hemos hecho la necropsia, ¿no? Y entramos en cavidades, tenemos que sacar muestras. Tenemos que sacar siempre ganglios, acompañado de un pedazo del órgano. Obviamente, a ver, ¿yo qué voy a obtener? A ver, una pregunta para todos, porque ya vamos a terminar, si no nos vamos a explayar más. Cuando yo obtengo la muestra, ¿qué debo obtener? ¿Todo lo que esté lesionado o debo obtener una mitad lesionada y una mitad sana? Así por el chat nada más. Bueno, lo que se tiene que hacer es mitad, mitad. Mitad sano y mitad dañado.
¿no? Entonces, nosotros tenemos que enviar una muestra con el tejido. La mitad debe estar sano y la otra mitad debe ser dañado para que cuando se haga de repente un análisis histopatológico, porque muchas veces se hace, se puede ver la comparación. Otras veces con la muestra de sangre es más que suficiente. Se hacen pruebas de ELISA, en la mayoría serológicas, para saber si es positivo o negativo, ¿no? Entonces simplemente es eso. Ya, entonces eso es un poco lo que es ello, ¿no? A ver, vamos a dejar de compartir, vamos a avanzar con la diapositiva. Eso se los voy a mandar ya, para que lo tengan. Es bien bonito. A mí sí me gusta mucho. Y esto es para dar el tema del cierre de la clase, ¿ok? Entonces, a ver, me permiten, por favor. Ahí. Si les dijera que la sanidad animal es esencial para nuestro futuro, ¿qué pensarían? ¿Que el impacto de los sistemas de sanidad animal en la salud humana, los medios de sustento y los ecosistemas nunca han sido tan importante? A medida que el mundo ha ido evolucionando, nos hemos dado cuenta de que, para protegerlo, tenemos que implicarnos en los grandes problemas que nos afectan a todos: la salud mundial, las pandemias, el cambio climático, la seguridad alimentaria y las economías. Todas estas cuestiones están interconectadas y la sanidad animal desempeña un papel clave. Fundada en 1924 como OIE, la Organización Mundial de Sanidad Animal es la autoridad mundial en materia de sanidad animal, que trabaja más allá de las fronteras para mejorar la sanidad de los animales y, por tanto, nuestro futuro. Enfrentarse a los nuevos retos que derivan de nuestra tradición significa también renovar nuestra identidad corporativa. Aunque nuestra identidad corporativa sea mejor, de que el impacto sería un futuro más sostenible, en el que los medios de sustento se transforman, las economías se impulsan y el mundo es más seguro y saludable para todos. Nuestra misión es mejorar la sanidad animal en todo el mundo, garantizando así un futuro mejor para todos. Trabajamos con más de 180 miembros para proteger la sanidad de los animales y la salud de los seres humanos y el planeta. La ciencia siempre ha sido la columna vertebral de nuestro enfoque y adoptamos los avances basados en pruebas científicas. Nos centramos en iniciativas globales liderando y diseñando protocolos con base científica para gestionar los brotes antes de que se conviertan en una amenaza para la salud pública, los medios de sustento y el comercio internacional. No actuamos de forma aislada, sino estableciendo asociaciones estratégicas con otras organizaciones internacionales. ¿Me creerían ahora si les dijera que la sanidad animal es esencial para nuestro futuro? La sanidad de los animales es nuestra salud. Es la salud de todos. Para saber más sobre la Organización Mundial de Sanidad Animal, visite nuestro sitio web www.woa.org. Bueno, eso sería todo respecto a la clase del día de hoy. Ya vimos que es importante el tema sanitario y cuál es su influencia en general en todo el aspecto de las diferentes explotaciones de animales menores, ¿no? Ya vimos cuáles son las catalogadas como animales menores. El tema sanitario tiene una gran implicancia en toda la cadena alimentaria, sobre todo los que van hacia la mesa, ¿no? Sí, ¿no? Y en general, ¿no? Porque también afecta el tema, está directamente relacionado al tema de salud pública y eso es algo innegable. Entonces, es importante que se tengan los conocimientos adecuados, el análisis del problema que se presente, y sobre todo que veamos todo es un aspecto preventivo, ¿no? Porque eso es lo más importante, nos ahorra tiempo, dinero, y el tema de idear medidas de control, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda.
No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Espero que se haya entendido y bueno, no haya sido lo que esperaba. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, quedo atento.